Cuando aceptó a Cristo como su Salvador, tal vez pensó que las cosas serían un poco fáciles, pero quizás se han vuelto más difíciles. Y como resultado comenzó a cuestionar a Dios dónde estaba y por qué no contestó sus oraciones ni cumplió su palabra. Pues sí la ha cumplido. Dios siempre cumple su palabra. Sabe que todos enfrentaremos situaciones difíciles en la vida. No sabemos a dónde ir. Por eso, antes de partir, les dijo a sus discípulos que enviaría a alguien a quien llamó el Consolador, y quien estaría con ellos toda su vida. Este Consolador es llamado el Espíritu Santo, porque mire, Dios ha hecho un depósito maravilloso para todo el que esté dispuesto a creer en Él y a aceptarlo. La Biblia habla de que Dios es el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad, y a veces la gente se confunde con eso. Entonces deseo mostrarle un diagrama para darle una idea de que en verdad los tres son uno. Si se fija, está Dios, Dios Padre, quien es el creador y soberano del universo, Dios Hijo, nuestro Salvador y Señor, Dios Espíritu Santo, nuestro Consolador y nuestro Ayudador. Todas estas tres personas de la Trinidad conforman la deidad. Y en este mensaje deseo que veamos lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que está a nuestro alcance, lo que ha depositado en nuestra cuenta celestial, si estamos dispuestos a rendirnos a Él y a retirar esas reservas maravillosas que Dios ha consignado en nuestra cuenta. ¿Qué hace al pasar por tiempos difíciles? Cuando se encuentra quizás entre la espada y la pared sin saber qué hacer, ¿a quién acude? ¿Clama a Dios? Quizás en algún momento, pero lo que deseo que veamos es esto, que Dios ha dicho de forma específica: les he enviado al Consolador. Un Consolador es alguien que estará allí cuando lo necesite. De hecho, este Consolador siempre estará allí. Así que deseo que vayamos al capítulo 14 de Juan, porque el Señor Jesucristo, justo antes de su crucifixión, la noche anterior, les dio algunas de sus palabras más maravillosas y los preparaba porque sería crucificado, mire, al siguiente día. Iría a la cruz al otro día, iría a la tumba y luego resucitaría para luego reencontrarse con ellos. Pero hasta ese momento parecía muy sombrío. El Señor había hecho todas aquellas promesas y ahora estaba a punto de morir. A pesar de todo lo que había dicho, moriría. Eso eclipsaba todo lo demás. Entonces vayamos al versículo 15 de Juan capítulo 14. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Luego dijo, consciente de que estaba a punto de dejarlo, y yo rogaré al Padre, preste atención, aquí está toda la Trinidad en un versículo, y yo rogaré al Padre, habla Jesucristo, y os dará otro con C mayúscula, Consolador, el Espíritu Santo, para que esté con vosotros. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. No por poco tiempo, sino para siempre. Dice, los dejo, pero les daré un Consolador, con C mayúsculo, una persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Él estará con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Nunca. Desde que aceptamos a Cristo como Salvador personal, hemos estado solos. Nunca hemos estado desamparados. Tal vez nos hayamos sentido así, pero al aceptar a Cristo como Salvador, el sello de Dios, su seguridad absoluta, es la presencia del Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tres personas de la Trinidad, nuestra garantía de que iremos al cielo al morir. Entonces pregunto, en su vida personal, ¿qué papel tiene y ha tenido el Espíritu Santo?
Tal vez aceptó a Cristo y le dijeron, como a mí a los 12 años de edad, Charles, sé un buen muchacho y el día que mueras irás al cielo. Ser un buen muchacho a los 12 años es un poco difícil, pero fue lo único que me dijeron. Fue todo. Sé bueno. Pues por lo general no siempre era bueno. Solo me dijeron eso, nunca me dijeron que tenía el maravilloso Espíritu Santo para ayudarme a crecer, a ser quien Dios quería que fuera y a hacer lo que Dios quería. Nada de eso me dijeron. El mismo Dios nos salvó a usted y a mí. El mismo Espíritu Santo mora en usted y en mí. Y pienso en las personas que van a la iglesia 20, 30, 40, 50 años y pasan toda su vida sin conocer el tesoro de su vida, que mora en ellas y nunca se lo dijeron. Pienso, quien quiera que sea y a donde sea que asista, si nunca escucha del Espíritu Santo debe cambiar de iglesia. Porque alguien no le ha contado toda la historia. La historia completa es Dios Padre, Dios Hijo y Dios, nuestro ayudador, el Espíritu Santo. Así pues, Cristo les dijo, me iré y enviaré a otro, o sea, al Espíritu Santo, será su consolador. Ahora bien, fíjese, ¿cuál es la labor del Espíritu Santo? ¿Qué hace en la vida de la persona? Deseo que nos demos cuenta de esto. Solo diré lo que es cierto. Diré la verdad respecto a nuestra vida, hablaré de este recurso maravilloso que Dios ha depositado en nosotros para ayudarnos en cada instante de la vida, en la medida en que estemos dispuestos a clamar, confiar, depender y creer en Él, lo que hará por nuestra vida. Solo digo que tenemos a Dios, al Espíritu Santo, morando en nosotros. Fíjese que Cristo lo llamó el Consolador. ¿Cuántos aquí alguna vez han necesitado ayuda? Todos hemos necesitado ayuda. En nosotros vive el gran, infinito, maravilloso y todopoderoso ayudador, quien está dispuesto a darnos dirección, guía y la ayuda que sea necesaria. Veámoslo por un momento. ¿Cuál es una de las primeras obras del Espíritu Santo? Desde la salvación. ¿Cómo somos salvos? Su labor es, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. O sea, una de las primeras obras en nuestra vida es que nos convence de pecado. Nos hace percatar de que pecamos contra Dios y que necesitamos un Salvador. Y Él vive en nosotros, por tanto, en nuestro diario vivir, si tenemos un mal pensamiento, o decimos algo indebido, o le damos un trato indebido a alguien, o dejamos de hacer lo necesario, lo que sentimos no es un mero sentimiento, es la obra del Espíritu Santo al recordarnos quiénes somos como seguidores de Cristo, y esto no debe estar en nuestra vida, esto sí debe estar en nuestra vida, a quien deberías amar, es decir, Él actúa en nuestra vida. Quien quiera que sea, lo reconozca o no, Él actúa en su vida, aunque usted piense que es solo su sentimiento, el Espíritu de Dios actúa en su vida. Su segunda labor es muy importante. Se encuentra en Efesios 1:13, que dice, en Él, o sea, en Cristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, dice, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bien, ¿qué nos dice eso? Mucha atención. Un sello en aquel entonces significaba que algo era auténtico. Era auténtico. También implicaba posesión y hablaba de protección. En nosotros habita un maravilloso protector. Y dice que el Espíritu Santo de Dios nos ha sellado. Ahora bien, ¿qué significa eso? Si, por ejemplo, le han enseñado que puede ser salvo y perder su salvación, eso no es cierto. Mire, Dios no rompe sus propios sellos. Nos ha sellado, o sea, como dijimos, somos posesión de Dios. Él vive en nosotros. Estamos bajo su protección divina y Dios ha provisto todo lo que necesitamos. Entonces, al pensar en el Espíritu Santo, no es cualquier espíritu, se trata de la persona de la deidad que mora en nosotros y nos ha sellado. Ahora, ¿qué dice eso de quienes creen que la salvación se pierde? Mire, ¿quién puede romper un sello divino? El diablo no puede, ni usted, no querría hacerlo.
Entonces lo que dice es que al aceptarlo como nuestro Salvador personal, nos sella como hijos suyos, somos hijos de Dios para siempre. Mire, sé lo que piensan algunas personas. Bueno, eso significa que puedo pecar como el diablo y seré salvo. Inténtelo. El Espíritu Santo en usted primero que todo lo convencerá y le hará sentir abatido, le hará sentir desdichado por ello si es necesario para seguir recordándole que llevó una vida impía e infame, que no agrada a Dios, perderá una bendición tras bendición. Luego la gente se pregunta ¿qué es lo que pasa con mi vida? El problema es su pecado. Ignora al Espíritu Santo quien trata de decirle mira, lo que estás haciendo no es necesario. Ese es el gran amor de Dios. El Espíritu Santo nos ha sellado con un sello divino y celestial. Somos suyos. Él es nuestro ayudador. Luego su tercera labor, y la manera sencilla de decirlo está en Romanos 8:11, mora en nosotros. No es que el Espíritu Santo esté allá en el cielo y nosotros aquí abajo muy distantes sin estar seguros. Escuche esto. Y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, y el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea, tenemos un don que es eterno, y es el Espíritu Santo, quien nos marcó como propiedad suya. Así pues, cuando pecamos contra Dios, violamos sus principios, infringimos a la persona misma que Él envió para hacernos suyos, para ser nuestro ayudador. Somos sus hijos y estamos bajo su liderazgo divino. Dice que mora en nosotros. Me pregunto cómo viviría la gente si a diario pensara, soy morada del Dios Santo. Si pensáramos cada día al despertar en la mañana que somos morada del Dios Santo, porque lo somos, el Espíritu Santo está allí para habitarnos, para facultarnos a hacer lo que sea y todo lo que Dios requiera de nosotros. Su cuarta labor es nos enseña. Escuché lo que dice en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pensemos en esto. Desde el momento en que aceptamos a Cristo tenemos al Maestro de Maestro dentro de nosotros. Él es quien nos ayuda a entender la verdad. Es quien nos ayuda a comunicarles la verdad a otras personas. Él es el maestro, por ejemplo, si estamos en una situación difícil y buscamos un pasaje bíblico, Señor, ¿qué debo leer? Él es quien nos mostrará dónde ir, quien interpretará la palabra de Dios. Él es quien nos alentará. Dice que es nuestro consolador, nos alienta, nos lleva al pasaje propicio, nos ayuda a ver lo que Dios piensa en nuestra situación y cuáles son las circunstancias. Tenemos este gran recurso que mucha gente ignora en su vida y dicen, bueno, no leo mucho la Biblia porque no la entiendo. ¿Cómo aprende a entender la palabra de Dios? Al leerla y al confiar en el Espíritu Santo. Piensa en cuántas veces ha enfrentado una situación difícil en su vida y ¿qué hizo? Acudió a un pasaje bíblico, hojeaba la Biblia y un versículo en particular le impactó y pensó, Señor, ¿sabes que necesitaba eso? Claro que sí, por eso lo guió. Mire lo que dice, les enviaré a otro Consolador, con C mayúscula. Tenemos en nosotros a un ayudador divino sobrenatural para ayudarnos en cada circunstancia de nuestra vida. Y también nos guiará. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Entonces alguien dirá, bueno, ¿sabe? Estoy tratando de tomar una decisión en mi vida, he evaluado esto, aquello, lo otro, y he hablado con fulano y sutano. ¿Ha hablado con Dios? El Espíritu Santo, quien mora en usted, está dispuesto a darle guía en cada decisión que enfrente. Cuando tome una decisión en su negocio, o en su vida personal, o en sus relaciones con otros, decisiones económicas de la índole que sea, y le pide dirección, Él está dispuesto a dárnosla, a mostrarnos la verdad, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, no hay una pregunta en la vida, ni necesidad alguna para la cual Dios no tenga respuesta. Está allí para enseñarnos, para darnos guía y dirección divinas. ¿Qué de nuestros hijos, por ejemplo? Queremos que al encontrarse en una situación en la cual no sepan qué hacer, quieran recurrir a nosotros como padres
y nos pidan ayuda con confianza. Así pues, al estar en situaciones en las cuales no sabemos qué hacer, cómo procedemos, vamos a alguien más. Está bien consultar con alguien, pero primero hay que ir a Dios. Si primero le pedimos, Señor, dame sabiduría y guía, dice que nos guiará a toda verdad. En lo que sea que necesitemos dirección, Dios está más que dispuesto a mostrárnoslo si estamos dispuestos a tomar el tiempo y a creer lo que nos diga. Ahora, a veces, al preguntarle algo, lo que Él nos diga no será tan fácil como lo que digan nuestros amigos. En primer lugar, de todos modos, no saben nada al respecto, solo saben parte. Pero el Espíritu Santo de Dios está dispuesto a enseñarnos y mostrarnos justo qué hacer en cada situación. También pienso en lo que dice, que hace en y mediante nosotros en Gálatas 5:22. Dice lo siguiente, dice, mas el fruto del Espíritu, es decir, produce esto en nosotros, vea si está en usted. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Ve alguno que necesite? Yo los necesito todos. Y la verdad es que todos los necesitamos todos. Bueno, preste mucha atención. Si alguien nos hace pasar un mal rato y nos impacientamos, en verdad no podemos darnos el lujo de ser impacientes. Tenemos al Espíritu Santo para darnos paciencia. A veces, por ejemplo, alguien a quien no ama, de hecho, no le cae nada bien y piensa que va a la iglesia, escucha sermones, se levanta, canta y ora, pero en el fondo de su corazón no lo soporta. Entonces, ¿qué pasa? Le pide al Espíritu Santo, y permítame decirle algo, le sorprenderá cuánto puede cambiar Dios su actitud hacia alguien con quien no quiere nada que ver. Ahora, no le decimos cómo hacerlo. Solo, Señor, sabes que no los amo por tal razón. Te necesito. Con eso, dice el Señor, tienes que amarlos a través de mí. Le sorprenderá lo que Dios hará en su vida, que cambiará su actitud y pensará, bueno, Señor, no sabía que yo mismo era tan antipático. Y así todo comenzará a cambiar. ¿Por qué? Mire, paciencia, gozo, paz, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Todos necesitamos dominio propio. ¿De dónde lo obtenemos? Confiamos en que el Espíritu Santo lo ejerce en nosotros. Eso le pedimos. Espíritu Santo, quiero que ejerzas dominio propio en lo que veo, lo que hago, lo que escucho. Quiero tu control en mi vida, no el mío. Él lo ejercerá en nosotros. Entonces, al rendirnos al Espíritu Santo, pasa esto. Los 9 dones del Espíritu, Él comienza a producirlos en nuestra vida. ¿Y qué pasa? Nuestra vida cambia. Luego, otra de sus responsabilidades es que nos recuerda. Veamos por un momento Juan 14:26. Les dice, mas el Consolador, con C mayúscula, Espíritu Santo, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Pensemos en algo. Estos 12 discípulos anduvieron con Jesucristo por 3 años. Vieron y escucharon mucho, desde caminar sobre las aguas, alimentar a los 5,000, sanar a Bartimeo, resucitar a Lázaro. Habían visto mucho. Preste atención. Se habían dedicado a esa vida milagrosa, pero de pronto el Señor se fue. Y allí quedaron. Fíjense, no tenían apuntes, no tenían una libreta de anotar, ni una computadora, ni una Biblia. Piensen dónde los dejaba eso. Solo tenían lo que recordaban. ¿Cuánto recordaban? Imagínase andar con él 3 años y ver esto y aquello, nunca saber lo que sucedería, dudar aquí y acá. De pronto, ya no está. Por esta razón les dijo, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder del Espíritu Santo, quien les recordará todas las cosas. Piensen cuánto recuerda al leer la palabra de Dios. Somos dotados
con un tesoro que es la Biblia. Y el Espíritu Santo, nuestro maestro, nuestro guía, quien nos ayuda a entender, podemos leerla, escucharla y sobre todo practicarla. Dios no nos dejó vacíos. Entonces, al aceptar a Cristo como Salvador, recibimos el gran tesoro del Espíritu Santo. Así que al pensar en eso, consideremos cuán suficiente es Él. Asimismo dice que nos faculta con dones espirituales en el capítulo 12 de 1 de Corintios. ¿Cuáles son los dones espirituales? Bueno, por ejemplo, hay 7 dones espirituales principales. Está el don de profecía, el de enseñanza, el de misericordia, el de exhortación, el de servicio, el de generosidad, el de administración. Todos los dones quizás sean parte de esos 7. Entonces la verdad es que tenemos un don espiritual. Así que Él nos da los dones y los ejercita en nuestra vida conforme a lo que quiere que hagamos, lo que nos ha llamado a hacer. Alguien dirá, bueno, no tengo dones. Claro que sí los tiene. Tenemos dones. Es cuestión de pedirle a Dios que nos lo muestre. Y al pensar en lo que hacemos o debemos hacer y la ayuda que necesitamos, Él nos mostrará cuál es. Desde luego, nos da poder. En ese primer capítulo de Hechos, versículo 8 dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. O sea, Él nos dará toda la energía, la fortaleza y la autoridad para hacer lo que quiera que hagamos. Esa es la promesa de Dios Todopoderoso. Cuando crea que no puede dar ni un paso más, ¿qué hace? Pídale al Espíritu Santo que le ayude, que le dé guía, fortaleza y energía. Mire, el Espíritu Santo es práctico. El Espíritu Santo hace por nosotros lo que no podemos hacer solos. Nos ha facultado en cada aspecto de nuestra vida. Luego mencionaría otra, y es lo que dice en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. ¿Lo que significa esto? De forma continua, permitir que el Espíritu Santo sea quien viva en nosotros, nos dé guía, nos dé dirección, supla esas necesidades cualesquiera que sean. Ser lleno del Espíritu Santo significa vivir en la presencia consciente de que el Espíritu Santo mora en nosotros para ayudarnos y facultarnos. Así que ningún creyente tiene una excusa legítima para no obedecer a Dios. Nos ha equipado para hacer lo que Él quiera que hagamos. Nos ha preparado para que tengamos suficiente de lo que Él quiere que tengamos, para entender lo que Él quiere que entendamos, para ser la persona que Él quiere que seamos. No solo tenemos la promesa, sino que al sellarnos como hijos de Dios, nos faculta para ser y para convertirnos en lo que Dios haya tenido en mente al traernos al mundo. Piensen quiénes nunca han escuchado eso. Viven de la mejor manera que pueden. ¿No he escuchado a la gente decir, pues, ¿cómo te va? Hago lo mejor que puedo? No se vive de esa forma. Lo mejor que puedo no es muy bueno. Lo mejor que Dios puede es maravilloso. En verdad maravilloso lo mejor que Dios puede. Así que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro amigo, nuestro sustentador, nuestro proveedor, lo es todo. Cristo dijo, me iré, pero le enviaré al Consolador, y cuando Él vuelva hará esto. Así que volvamos por un momento al capítulo 14. Y yo rogaré al Padre, y Él les dará otro Consolador, con C mayúscula, para que esté con ustedes para siempre, no en parte. Es decir, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni lo conoce, pero ustedes lo conocen porque permanece con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Ahora, ¿dónde hay algo más alentador que eso? Amén. Debemos alabar al Señor, agradecerle por quien es Él en nosotros, por no habernos dejado solos. Lo que hagamos en la vida no es para hacerlo solos. Tenemos al Espíritu Santo quien nos faculta, nos ayuda a hacer su voluntad. Amén. Gracias, Padre, no podríamos agradecerte lo suficiente. Te alabamos
por darnos al Espíritu Santo en nuestra vida cada día, para facultarnos a hacer y ser lo que nos ha llamado. Te pido que el Espíritu Santo le hable a toda persona aquí, que toda persona salga alentada en su corazón, desafiada, convencida y motivada en su corazón, que tienes algo para que hagan que encaje con tu voluntad para su vida, y te pido que se rindan a eso. Te amamos, te alabamos y bendecimos tu nombre. Oramos en el maravilloso nombre de Jesucristo. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor,